Tonin Daka Chamado. Esta es la tercera parte de preguntas sobre México. ¿Cómo te ha ido en las pasadas? Te dejo los links en la descripción. Quédate y descubre cuánto sabes de México. ¡Comenzamos! Número 1. ¿Qué mujer mexicana es conocida como la Monja Roja? Elvia Carrillo Puerto, por ser parte del grupo de mujeres mexicanas que luchaban por sus derechos políticos durante y después de la Revolución Mexicana. En 1923, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en una de las primeras mujeres mexicanas electas para desempeñarse como diputada en un congreso local. En 1916, tuvo una participación activa en los dos primeros congresos feministas del país, realizados en Yucatán. Estos espacios representaron importantes oportunidades en el avance del debate sobre el derecho al voto de las mujeres. Número 2. ¿En qué consistía el Plan de Iguala? Fue proclamado el 24 de febrero y es un documento mediante el cual se pone fin a la Guerra de Independencia en México. Redactado y firmado en Iguala Guerrero, señala los términos que dan por concluida la unión que mantenía a México con la corona española. Y se establece que el gobierno quedaría al mando por el Ejército de las Tres Garantías, conformado por 23 artículos. Fue el resultado de diversas ideas como la independencia, la unión de sus habitantes, la conformación del ejército. Asimismo, se estableció la forma de gobierno como una monarquía constitucional y la religión católica sería la única aceptada en el país. Número 3. ¿Cuál fue la primera cinta o película que se rodó en México? El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, y el protagonista fue nada más y nada menos que Porfirio Díaz. Este evento es considerado uno de los primeros síntomas de una revolución artística del país. Número 4. ¿A qué personaje histórico se llamó el Siervo de la Nación? A José María Morelos y Pavón, luego de redactar los sentimientos de la nación. Después de este documento, se nombró a Morelos generalísimo y se acordó darle el tratamiento de Su Alteza Serenísima, a lo que Morelos no aceptó y pidió ser llamado simplemente Siervo de la Nación. Número 5. ¿Quién escribió el verso? Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, o como el Fénix de América o la 10ª Musa. Número 6. ¿Dónde está ubicada la pirámide de los Nichos? Se encuentra en Veracruz, en la zona arqueológica del Tajín, y levantada en una sola etapa, en las últimas épocas de la ciudad, hacia 1100 y 1150 después de Cristo, compuesta con 365 fachadas decoradas con nichos. El edificio ha recibido atención de los estudiosos en calendarios y cosmovisión mesoamericana, pues ha sido asociado con el ciclo anual del Sol. Número 7. ¿Qué es la calavera garbancera? Es nada más y nada menos que la Catrina, creada por José Guadalupe Posada en 1910 y bautizada por el muralista Diego Rivera. Hoy es un ícono del folclore mexicano. Se le llamó Catrina Garbancera porque así se les llamaba a las personas que vendían garbanza y que, a pesar de ser mexicanos, pretendían ser europeos, renegando de sus raíces y de su herencia cultural. Sobre este tipo de personas, Posadas decía: en los huesos, pero con sombrero francés con plumas de avestruz. ¿No les suena familiar? Número 8. ¿Cuál es la principal diferencia entre el mezcal y el tequila? El agave. Para la elaboración del tequila únicamente se puede utilizar la especie de agave Tequilana Weber, variedad azul, mientras que para el mezcal se pueden utilizar diferentes especies e incluso mezclarse entre ellas. Número 9. ¿De dónde es originaria la torta de chicharrón de cerdo duro? De León, Guanajuato, y se llama guacamaya y consiste en bolillo, chicharrón, pico de gallo, aguacate, limón, sal y hasta cueritos. Número 10. ¿Cuál es la pirámide más alta en la península de Yucatán? La pirámide de Cobá, con un total de 120 escalones y 42 metros de altura. Número 11. ¿Qué otro conflicto bélico se desarrolló a la par con la Revolución Mexicana? La Primera Guerra Mundial. Mientras esta duró de 1914 a 1918, la Revolución Mexicana empezó en 1910 y se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Sin embargo, la lucha se prolongó por más tiempo antes de que el país se estabilizara. Número 12. ¿Quién fue el segundo emperador de México? Maximiliano de Habsburgo. El 28 de mayo de 1864 desembarca en Veracruz. 3 años después es fusilado. Muere a los 34 años, dando fin al Segundo Imperio Mexicano. Número 13. Frida Kahlo sufrió un accidente tan fuerte que rompió su columna en 3 partes. ¿Cierto o falso?
Cierto, fue en 1925. Un tranvía de Tlalpan, en la avenida San Antonio Abad, arrolló el camión donde viajaba. Sufrió múltiples heridas en su cuerpo, fractura en 2 costillas, su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, más daños en su pelvis, su pierna, clavícula y hombro izquierdo. Se creía que los daños eran tan graves que incluso le causarían la muerte. La pintora pasó semanas postrada en cama y tuvo que someterse a 32 operaciones quirúrgicas a lo largo de su vida. Este accidente fue inspiración para uno de sus autorretratos, La columna rota, que muestra a la pintora mexicana semidesnuda atravesada por una columna jónica, usando un corsé ortopédico, con lágrimas en el rostro y clavos por todo el cuerpo. También hizo alusión a este evento en su famosa frase: yo sufrí 2 accidentes graves en mi vida, uno en el que el autobús me tumbó al suelo y el otro accidente es Diego. Número 14. ¿Cómo se llama la señora que aparece en el chocolate abuelita? Sara García, actriz de radio, cine y televisión. Sara García Hidalgo nació el 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz. Pertenece al grupo de grandes actores de la época de oro del cine mexicano y es conocida como la Abuelita de México. En 1974 se convierte en la cara del chocolate abuelita. Número 15. ¿La calzada más antigua de América está en México? ¿Cierto o falso? Cierto, la calzada México-Tacuba, lo cual a lo largo de la historia ha tenido 5 nombres: Tacuba, Ribera de San Cosme, Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado y México-Tacuba. Corre desde Naucalpan, Estado de México, hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Son en total 8 kilómetros. La primera versión de esta calzada fue construida en el siglo XIV. Era el punto de partida de Tenochtitlan hacia Tacuba, es decir, era una clase de periférico que ayudaba a los comerciantes en su trayectoria. Número 16. ¿Quién inventó la televisión a color? Guillermo González Camarena, en 1939, produjo el sistema tricromático secuencial de Campos, primero de transmisión a color para la televisión. Lo patentó en México en 1940 y 2 años más tarde obtuvo la patente en Estados Unidos. Número 17. ¿Cuántos pueblos mágicos hay en México? Actualmente, en nuestro país existen 132 pueblos mágicos. Hay una lista muy grande para visitar. Número 18. ¿Cuál es el estado con mayor biodiversidad de México? Oaxaca no solo es el estado de mayor diversidad biológica, sino también cultural. Registra una compleja heterogeneidad ambiental, de allí su alta biodiversidad, gran riqueza de ecosistemas y más de 12.500 especies de flora y fauna, muchas de ellas conocidas, nombradas y utilizadas por los habitantes locales, quienes a lo largo de más de 10.000 años de coexistencia la han favorecido, tolerado o domesticado, desarrollando estrategias múltiples de manejo de recursos naturales para satisfacer sus necesidades, desde las básicas, las estéticas y espirituales. Número 19. ¿Quién ha sido el máximo medallista olímpico mexicano? El clavadista Joaquín Capilla, con 4 medallas, una de oro, una de plata y 2 de bronce. Número 20. ¿La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo? ¿Cierto o falso? Falso, ocupa el segundo lugar después de Londres con al menos 160 museos. El primer museo público que existió en México fue inaugurado en 1790 y se localizaba en la calle de Plateros, en el centro de la Ciudad de México. Este museo exponía muestras minerales y de la fauna y de la flora de la Nueva España. Número 21. ¿Quién pintó Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central? Diego Rivera, pintor mexicano, nacido en Guanajuato en 1886 y fallecido en la Ciudad de México en 1957. Junto con José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, forman la gran tríada muralista de México del siglo XX. Número 22. ¿Cuántos Juegos Olímpicos se han realizado en México? Solo una vez, en 1968, oficialmente conocidos como los Juegos de la 19ª Olimpiada, celebrado en la Ciudad de México, entre el 12 y el 27 de octubre de 1968. Lamentablemente, el 2 de octubre de 1968, intereses políticos, demandas de estudiantes y los Juegos Olímpicos marcaron el rumbo de la tragedia, que vio sus inicios en julio y terminó en la Plaza de las Tres Culturas de la manera más catastrófica, sangrienta, infame, a solo unos cuantos días de que se inaugurara
inaugurara el certamen deportivo más importante que había tenido México en su historia. 10 días después de los terribles sucesos, el 12 de octubre de 1968, dieron inicio los Juegos Olímpicos, todavía confundidos entre el olor a muerte y la consternación, con policías con la orden de pulverizar cualquier intento de rebeldes estudiantes de boicotear la ceremonia. Globos multicolores y palomas blancas trataban de mostrar una paz inexistente. Número 23. ¿Qué es el Esquilón San José? Es la campana de Dolores. Fue la que hizo sonar Miguel Hidalgo la noche en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, haciendo el llamado al pueblo a rebelarse contra la corona española. Hoy está ubicada sobre el balcón central del Palacio Nacional en la Ciudad de México y se toca cada 15 de septiembre en el Grito de Independencia. Número 24. ¿Qué artista dijo? De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Salvador Dalí nació en 1904 y murió a los 85 años en su ciudad natal, Figueras, Cataluña. Fue el pintor más destacado del movimiento surrealista español. Tras su muerte, dejó tras de sí una vasta colección de obras y una nueva forma de entender la estética y el arte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dalí exageró sobre México? Número 25. La Villa o Basílica de Guadalupe es el templo más visitado del mundo, ¿cierto o falso? Cierto, la Basílica de Santa María de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México, es el más visitado. El santuario de la patrona de México y de toda América reportan la visita de nada menos que 20 millones de personas cada año, cuando no había pandemia. Número 26. ¿Cuál es el nombre de la expresión musical de origen colonial enraizada en la zona del Sotavento, parte de los estados de Oaxaca, Tabasco, pero principalmente Veracruz? Su máxima expresión es la fiesta tradicional del fandango, donde se combina música, danza, zapateado y la poesía como canto. El son jarocho. Número 27. ¿En qué año reinició su actividad volcánica el Popocatépetl? El 21 de diciembre de 1994, Don Goyo es uno de los volcanes más activos del país. Las 25 millones de personas que habitan a menos de 100 kilómetros del cráter lo convierten en uno de los volcanes más peligrosos del planeta. Después de 70 años de inactividad, se notó un paulatino incremento en la actividad fumarólica del volcán. Número 28. ¿Quién fue el presidente que gobernó más tiempo en México? Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total, ocupó la presidencia de México por 30 años. A este periodo se le conoce como el Porfiriato. Número 29. ¿Cómo se le llamó al grupo de soldados que fueron a la guerra junto con Estados Unidos? Escuadrón 201. En 1945, el Escuadrón Aéreo de Pelea 201 ayudó a las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos a derrotar a Japón, en una alianza que transformaría drásticamente la relación entre ambos países después de la guerra. Número 30. ¿Quién fue la primera arqueóloga mexicana? Eulalia Guzmán, además de maestra e historiadora, fue la primera arqueóloga mexicana, jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional. Fue la responsable de recolectar gran cantidad de información acerca del México prehispánico, que enriqueció enormemente los datos históricos de nuestro país. Número 31. ¿Cuál es el estado más pequeño de México? Tlaxcala, con 4.060 kilómetros cuadrados. Número 32. ¿Cuál es la primera película mexicana que fue nominada al Oscar? Macario, dirigida por Roberto Gabaldón. En 1960 obtuvo su nominación como mejor película extranjera, basada en el libro de Bruno Traven. Número 33. ¿Quién fue el maestro de la tríada de los máximos representantes del muralismo mexicano? Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl. Se ha tejido gran cantidad de historias que lo convierten casi en un mito. Pintor, escritor, geólogo, vulcanólogo, filósofo, crítico de arte y activista político. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de octubre de 1875 y falleció el 15 de agosto de 1964. Número 34. La ensalada César nació en México. ¿Cierto o falso?
Cierto, nació en Tijuana. El creador fue César Cardini, un chef italiano que emigró a México. Existen varias versiones de su creación. La más aceptada es que un 4 de julio de 1926, con el propósito de celebrar la independencia de Estados Unidos, mucha gente llegó a su restaurante, pero se quedó sin insumos, e hizo una mezcla con todo lo que le quedaba y así nació la ensalada César. Número 35. ¿Cuál fue la primera película mexicana en tener presencia en Cannes? María Candelaria de 1943 de Emilio el Indio Fernández. Ganó el Grand Prix y el premio a Mejor Fotografía para Gabriel Figueroa. Fue nada más y nada menos que en la primera edición de Cannes en 1946. Número 36. ¿Cuál es la tradición mexicana reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? El Día de Muertos. Esta tradición mexicana, que trasciende en el tiempo, es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido, que tiene raíces prehispánicas, pero que hoy en día tiene expresiones de sincretismo. Y aunque llegue a celebrarse de manera diferente en cada región de México, todas llegan al mismo lugar, a la muerte. Número 38. ¿Cómo se llamaba la cantante costarricense que se consideraba a sí misma como mexicana y se hizo famosa interpretando música ranchera? Chabela Vargas nace en 1919 y muere en Cuernavaca, México, en el 2012. Popularizó la frase "Los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana", y que hoy es una leyenda de la música mexicana. Número 39. ¿A qué presidente asesinaron en el restaurante La Bombilla? Era el restaurante de moda en la Ciudad de México en 1928. Al expresidente Álvaro Obregón. Fue asesinado el 17 de julio de 1928, después de ganar la elección presidencial para el periodo de 1928-1934, con lo que se presentaría a su segundo periodo como titular del Ejecutivo Federal. Para el momento en que se anunciaba su reelección, el general sonorense contaba con una importante fuerza política y una notable influencia sobre el bando vencedor, emanado de la Revolución. La Constitución mexicana sufrió una reforma para permitir la reelección en enero de 1927. Número 40. ¿Qué mexicano se galardonó con el Premio Nobel de la Paz? Al mexicano Alfonso García Robles, que comparte este premio con la sueca Alva Myrdal, los dos expertos en desarme. El mexicano fue una pieza clave para alejar a América Latina de ataques nucleares con su Tratado de Tlatelolco, firmado el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, pero de 1967, con el que 115 países pasaron a formar parte de una zona libre de armas nucleares. Se prohíbe la compra, construcción o posesión. Número 41. ¿Cuántas películas protagonizó el santo? 52 películas. El enmascarado de plata nació en Tulancingo. Se llamaba Rodolfo Guzmán Huerta. Nació el 23 de septiembre de 1917. En 1920, su familia decide mudarse al centro histórico de la Ciudad de México, en una vecindad conocida como La Covadonga, en la calle Belisario Domínguez. Número 42. ¿Quién fue la primera mujer piloto de la Fuerza Aérea Mexicana? Andrea Cruz Hernández fue la primera mujer aceptada en el Colegio del Aire, luego de que hasta en el 2007 se aprobara en México el acceso a las mujeres a tareas militares antes prohibidas para ellas. El 27 de enero de 2009, en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco, realizó su primer vuelo en solo, por un lapso de 30 minutos. En los 94 años de existencia de la Fuerza Aérea Mexicana, Andrea Cruz hizo historia al pilotar un avión Bonanza. Número 43. ¿En qué fecha se crea el registro civil? El 28 de julio de 1859, en plena guerra civil, el gobierno liberal, dirigido por Benito Juárez, expidió la Ley Orgánica del Registro Civil, dando con ella otro paso esencial para lograr la secularización de los distintos ámbitos públicos que se encontraban en manos de la Iglesia Católica. Número 44. ¿A qué se refiere el Plan de Tuxtepec? Fue un plan elaborado por Porfirio Díaz para destituir a Sebastián Lerdo de Tejada, a quien se le acusaba de fraude electoral y comportamiento dictatorial. Porfirio Díaz, como líder del Ejército Regenerador, nombre con que se conoció a las tropas que se alzarían en armas contra el gobierno, obtuvo su triunfo definitivo en la batalla de Tecoac, el 16 de noviembre de 1876. Número 45. ¿Quién fue la primera personalidad mexicana en ganar un Globo de Oro? María Cristina Estela Marcela Jurado García, mejor conocida como Katy Jurado, nacida en Guadalajara, Jalisco, en 1924, fue la primera mexicana en ganar el Globo de Oro por su actuación en la película
High Noon en 1952. 2 años más tarde fue la primera mexicana nominada al Oscar, esta vez por su participación en Broken Lands. Número 46. ¿Quién fundó el Banco de México? Fue fundado por decreto como sociedad anónima el 25 de agosto de 1925 por el presidente Plutarco Elías Calles e inició operaciones el 1 de septiembre de ese año, bajo la dirección general de Alberto Mascareñas Navarro y el primer presidente del Consejo, Manuel Gómez Morín. Desde abril de 1994, por mandato constitucional, el Banco de México es una institución autónoma. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, dispone que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, por lo que no es una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. Número 47. ¿Quién fue la primera mujer medallista olímpica de México? María del Pilar Roldán conquistó ese logro el 20 de octubre de 1968. Plata en florete, siendo México la sede, en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca, recinto que albergó la esgrima, en su tercera participación en la máxima justa deportiva del orbe, después de Melbourne 1956 y Roma 1960. Número 48. ¿Cómo se llama el volcán más pequeño del mundo? El Cuexcomate. Se trata de un montículo de roca caliza que mide 13 metros de altura, con un cráter de aproximadamente 8 metros de diámetro. Aunque se le conoce como volcán, se dice que en realidad el Cuexcomate es un geyser inactivo. Su nombre proviene del náhuatl y significa olla de barro o lugar para guardar. Se cree que su formación data del 1064, luego de una gran erupción del Popocatépetl, que activó la circulación de aguas termales que se abrieron paso dando origen al geyser. Estudios realizados por el geofísico José Castillo Román detallan que el material del Cuexcomate no es material volcánico. Número 49. ¿Quién fue el presidente que gobernó por menos tiempo México? Pedro Lascurain Paredes, con tan solo 45 minutos. El 19 de febrero de 1913, tras las presiones de Victoriano Huerta, ocupó interinamente el cargo de presidente de México conforme se establecía en la Constitución de 1857, que el ministro de Relaciones Exteriores ocupara la presidencia de la República cuando faltare el presidente. Su mando duró tan solo 45 minutos de las 17:15 horas a las 18 horas de ese mismo día. Número 50. ¿Qué egresados de la UNAM han ganado un premio Nobel? 3 egresados de la UNAM han sido merecedores del premio Nobel. El primero de ellos, Alfonso García, obtuvo el Nobel de la Paz en 1982. Posteriormente, en 1990, Octavio Paz fue nombrado Nobel de Literatura. Finalmente, Mario Molina obtendría el Nobel de Química en 1995. Esto fue la tercera parte de Preguntas sobre México. ¿Cuántas te sabías o cuáles desconocías? Déjame tus comentarios. Si te gustó, suscríbete. Seguimos trabajando para traerte más contenido. Kaonisa.